Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, señora secretaria de Desarrollo Social. Como usted sabe, en las últimas semanas el Coneval publicó el informe sobre la medición de la pobreza 2014 y su valoración generalizada. Eso es lo que motivó justamente el requerimiento de su presencia aquí. Concluyó ese informe que México atraviesa por una situación social y humanitariamente inadmisible, regresiva, a pesar de que se han invertido miles y miles de millones de pesos en el supuesto combate a la pobreza, que, como supongo, por su formación, usted sabe que de lo que hablamos es del combate a la desigualdad, en particular a la Cruzada Nacional contra el Hambre como el programa insignia del gobierno federal. El conjunto de programas dispersos, burocratizados, asistencialistas, que atienden apenas el 28% de quienes no tienen ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria, en un entorno de corrupción, clientelismo político y en un grosero y elevado gasto corriente destinado a financiar operadores políticos que medran con las necesidades de millones de mexicanos y cuya real función es fortalecer el corporativismo y los intereses electorales del gobierno federal, del PRI y del Verde Ecologista a todo lo largo y ancho del país, una verdadera fábrica de voto corporativo. Conociendo sus antecedentes políticos y su capacidad, señora secretaria, me resulta inconcebible que para desvirtuar cifras oficiales presentadas por el Coneval, reafirmadas hace unos minutos aquí por el secretario ejecutivo, use usted argumentos tan irresponsables como los dichos hace unos días y ratificados aquí mismo hace unos minutos, entre otros los siguientes. 1, dice usted, los resultados son positivos porque en relación al 2012, actualmente hay 100,000 mexicanos menos en situación de pobreza extrema. 2, dice usted, hay más pobres porque hay más población. 3, si no hubiera una estrategia de programas sociales, destacadamente la Cruzada Nacional contra el Hambre, el escenario de pobreza, sobre todo extrema y alimentaria, sería peor. 4, dice, México no se encuentra bien de salud, pero otros países están peor. Esto al puro estilo del presidente Peña Nieto. Pues sí, quizá algunos países ya estén muertos, aunque nosotros apenas tenemos metástasis. Y finalmente, su quinto razonamiento. Asegura que las consecuencias óptimas de dicha estrategia serán visibles en los próximos años. ¿No acaso sostuvieron tanto usted como el presidente que los resultados de esa estrategia se verían de inmediato? No sorprende que usted se desmarque ante los negativos resultados de la política social que nos muestra el Coneval, culpando de ello a la estrategia macroeconómica y endosando los errores a otras instancias como las Secretarías de Hacienda, Economía, Agricultura y Ganadería. ¿No son parte del mismo gobierno? ¿Qué no la política social está ligada a la política económica? ¿O acaso en el gobierno del presidente Peña cada quien jala por su lado? ¿O usted es la buena y Videgaray es el malo? Bueno, por el tiempo. Me sorprende su actitud y sus respuestas. ¿Qué no es usted secretaria de la Administración Pública Federal del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Que no hay un gabinete presidencial donde se presume, insisto, se presume que se reflexiona y se diseña una estrategia integral en la que participan conjuntamente todas y todos los secretarios de Estado? Por lo que veo, usted no argumenta, ni opina como economista o como responsable del área de política social al interior del gabinete, o no le hace caso el presidente y su secretario de Hacienda. Seamos claros, señora secretaria, en el PRD estamos claros. Mientras no se dinamice la inversión productiva en la economía interna, mientras dependamos en un 80% de la economía de Estados Unidos, mientras domine el capital financiero especulativo,
mientras no se generen empleos suficientes y decentes, mientras los salarios sean precarios y las mercancías, bienes y servicios básicos sean cada vez menos accesibles para la mayoría de la población. En otras palabras, mientras no se dinamice el mercado interno y se combata a fondo la corrupción y la inseguridad en el país, cualquier esfuerzo y estrategia para superar la creciente pobreza y desigualdad que padece más de la mitad de los mexicanos resulta simplemente asistencialista. Nos duele la situación del país. En particular, me duele la situación de mi estado, el Estado de México, en el que más pobres se produjeron del 2012 al 2014. 941,000 pobres más. Esto es, 871 pobres se suman al día. No puedo entender, por tanto, que usted se desmarque de los desastrosos resultados en materia de combate a la pobreza y desigualdad en nuestro país, tras el telón de los resultados macroeconómicos que, déjeme insistirle, son responsabilidad y producto de las decisiones del gabinete del cual usted es integrante. En todo caso, sería mucho más comprensible que usted valorara escrupulosamente su situación en este gobierno. Sería mejor que usted se desmarcara de un engaño indiscutible y no acompañara la confabulación de un modelo económico en donde se promueve la esclavitud consentida de millones de ciudadanos que dedican las 24 horas de todos los días, de todos los años de su vida, tan solo para sobrevivir en condiciones ofensivas e indignas. Concluyo, presidente. Esta comparecencia tal vez sea útil para que usted, señora secretaria, ahora sí se preocupara en reflexionar y valorar la posibilidad de rectificar y reconocer ante todos los mexicanos los resultados negativos del gobierno del presidente Peña Nieto. Por tanto, a nombre de los grupos parlamentarios del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero seguramente que es el mismo sentimiento de millones de mexicanas y mexicanos, le exijo, señora secretaria, que renuncie a su cargo como secretaria de Desarrollo Social. Muchas gracias por su atención. Tiene